Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, ya lo saben, dependiendo a la hora que nos hagan el favor de acompañarnos en un episodio más de Hechos de Ti. Hoy va a ser un episodio relajado, un episodio con un poquito de comicidad, espero, risas, que se la pasen bien, pero sobre todo un episodio para aprender. Ese es el motivo por el cual hoy invité a Quique Vázquez. Quique, bien parado. Bueno, para quien no lo conozca, que a estas alturas, vaya que le estás rompiendo, mi querido Quique. Muchas gracias. Estandopero, actor, seguramente lo vieron en la serie de Ojitos de Huevo. También tiene su parte seria, porque aunque no lo crean, el señor es psicólogo. Mi querido Quique, muchísimas gracias por acompañarnos a un episodio más de Hechos de Ti, para hablar de lo que es la discapacidad. Sí, señor. Pero como lo haces tú, con humor. Y es sí, que, qué complicado es a veces reírnos de uno mismo, ¿eh? Sí. Y cuando tienes una desgracia, peor, como decía mi abuelita. Bienvenido, mi querido Quique. Muchas gracias. Qué gusto, qué honor, qué placer. Ya pónganme un catre aquí en TV Azteca, ya. Bueno, ya mejor. No saben el trabajo que me cuesta llegar rápido a cualquier lugar. Entonces, muchas gracias por invitarme. Qué placer estar acá conversando contigo. Muchas gracias, mi querido Quique. Que es lo que te decía, que a veces es complicado es reírnos de uno mismo, ¿no? Y sobre todo de las desgracias de pronto. ¿Cómo lo has hecho tú para sobrellevar este tema de la discapacidad? Que ahorita vamos a ir desmenuzándolo y platicando de qué se trata. Pero ¿cómo has aprendido a reírte tú? Es que, fíjate, hay un fenómeno muy, muy chido. Mira, qué raro que use la palabra fenómeno para hablar de discapacidad. No, y chido, porque es palabra chido también. Pero hay algo muy interesante, que es que la discapacidad siempre se entiende desde los ojos de la persona que no la vive. Ajá. Entonces, la persona que no la vive le pone adjetivos a eso, ¿no? Dice, o es algo malo, o es una desgracia. Pero yo rara vez había escuchado la perspectiva de alguien que vive la discapacidad, en el humor específicamente. Okay, sí. O sea, la mayoría de las veces pues, yo veía a un Patiño que acompañaba a alguien que era el chido, ¿no? Estaba Tuntún y la Vitola Patintán. O sea, siempre que yo veía a una persona con discapacidad en la comedia, era el Patiño. Y yo tenía esta duda de, sí, ¿por qué no hay? O sea, ¿por qué no he escuchado esa perspectiva o ese punto de vista? Te estoy hablando que hoy día estoy cumpliendo 10 años ya de hacer stand-up comedy y hasta ese momento yo no había visto a nadie con discapacidad en el escenario hablando directamente de la experiencia de la persona con discapacidad desde su perspectiva. O sea, no pidiendo prestado la perspectiva del hegemónico para contar un chiste, sino desde su propia perspectiva. Sí. Y la verdad es que yo nunca entendí mi condición. Creo que esa es la clave. Nunca entendí mi condición como una desgracia, sino como una característica mía más. Pero es una perspectiva que nadie entiende o que nadie usa para hablar del tema de la discapacidad. No es como que, pues ahí va el alto, ahí va la chaparra, ahí va el cojo, o sea, casi nadie entiende la discapacidad como una característica más. Siempre le ponen un cariz muy definitorio. Y pues sí, de alguna manera sí lo es, pero también al hacerlo así de definitorio, de alguna manera ponemos una barrera de decir, y es una persona aparte de todas las demás personas. Y tampoco es cierto, somos personas que vivimos en la vida cotidiana. Entonces mi enfoque para hablar de comedia era solo hablar de lo que yo vivo, pero no temer a hablar en voz alta de lo que implica vivir con parálisis cerebral, que eso era algo que desde niño pues te enseñan, ¿no? De pues, no digas eso, sí. En la casa hablamos, o no lo voltees a ver, luego te explico, bla, bla, bla. Desde niño a mí me habían enseñado que pues eso no se hablaba. Entonces, cuando me dan el chance de estudiar stand-up comedy, mi primera maestra de stand-up, que se llama Gloria Rodríguez, me dijo, hacer stand-up se trata de tener algo que decir y de decirlo. Y la comedia te va a ayudar a que puedas decir eso que no le puedes decir a nadie más. Bien. Entonces dije, aquí está el pan, ¿no? Sí, aquí es donde voy a poder hablar de mis pensamientos en voz alta
y que no me van a cuestionar y que no me van a señalar porque pues yo tengo el micrófono ahí, yo estoy arriba del escenario ahí y ya no puedes desescuchar lo que te diga. Entonces, pues ahí me puse a hacer preguntas y resultó una perspectiva muy interesante. Ahora, cuando hablamos de discapacidad, generalmente desde el desconocimiento y como les dije al principio, se trata de que aprendamos juntos. Nos imaginamos a alguien que anda, nos viene a la mente alguien que está en silla de ruedas, alguien que tiene quizá dificultad para hablar, alguien que no puede ver, alguien que es ciego. En tu caso, ¿cuál es la discapacidad? ¿Es parálisis? Parálisis cerebral es una discapacidad motriz. Porque vuelvo a hablar desde el mismo desconocimiento. Y seguramente les pasa mucho en casa. Parálisis cerebral, bueno, dices, te imaginas a alguien... con el cerebro paralizado. Paralizado y que no puede ni hablar y como de pronto lo han retratado incluso, porque han retratado personajes en la televisión o en el cine con una parálisis cerebral a donde justamente no se puede mover, no puede hablar, no puede... Vamos. Claro. Pero, ¿cómo es tu situación, mi querido Quique? La cuestión acá es que cuando yo nací muy prematuro, nací a los 5 meses y 3 semanas de embarazo. ¿Llevabas prisa? Sí. Fue lo único a lo que llegué temprano. Okay. A eso y a esta entrevista. Son las dos únicas cosas a las que llegué temprano en mi vida. Eso. Entonces, pues obviamente eso trae secuelas en el desarrollo y en la maduración del feto. Yo tuve un episodio de hipoxia y eso genera un daño neuronal. ¿Hipoxia es? Falta de oxígeno al nacer. Un episodio de falta de oxígeno al nacer. Entonces, cuando mis papás les dicen que tengo parálisis cerebral, pues como cualquier persona, lo primero que piensan es pues, que tengo el cerebro paralizado. Y ya el pediatra les explicó que la parálisis cerebral es una parálisis motriz, bien, pero que su origen viene de una señal errónea de la neurona directa al músculo. Es decir, la electricidad que haría que tu músculo se relaje o se tense normalmente, en la mía, haz de cuenta que tengo como el cable pelado y manda la señal errónea. Okay. Entonces, por eso se llama parálisis cerebral, porque la parálisis viene desde una señal neuronal. Pero, pues, obviamente, el término parálisis cerebral llega a ser hasta estigmatizante porque la gente dice, si tiene el cerebro paralizado, pues, ¿para qué le hablo si ni me va a entender? ¿O para qué lo llevo a la escuela si ni va a aprender? O sea, entonces, mucho tiempo, muchas personas estuvieron peleando porque el término se cambiara a trastorno neuromotor. Bien. Porque es mucho más preciso. Sí. O sea, si yo te digo trastorno neuromotor, es como algo en sus neuronas que tiene que ver con moverse no funciona bien. Y eso es más exacto, más preciso para describir lo que yo vivo. Yo me quedaría en las mismas, igual no entendería qué es eso, ¿no? Pero sí, comprendo. Tullido, pues. Palabras más, palabras menos, ¿no? El todo duro. Pues. La cosa es que la parálisis cerebral solo es el principio. O sea, como que cuando se habla de la discapacidad, solo se habla de una parte de la definición. Porque una cosa es cómo está configurado tu cuerpo, pero otra cosa es cómo ese cuerpo que te tocó enfrenta barreras sociales, actitudinales, arquitectónicas, que te impiden estar en igualdad de circunstancias con los demás. Y la definición de la discapacidad, búsquela usted en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tiene estas dos cosas. Una cosa es el cuerpo y otra cosa las barreras. Por eso desde la ONU y muchos activistas pelean que no existe la discapacidad temporal. Porque te rompes un hueso, lo sueldas y ya vuelves a ser persona hegemónica y ya no te importan los escalones. Sí. Los escalones te importaron mientras no los podías subir. Fracturado. Exactamente, pero hay personas que les importan los escalones todo el perro tiempo porque no tienen de otra. Entonces, cuando se habla de discapacidad, no solo se habla de la condición, se habla de las barreras que implica vivir con esa condición, porque el entorno no nos brinda los apoyos que necesitamos para estar en igualdad de circunstancias. Ahora, vámonos respetando, ¿no? Sí. Es persona, justo lo acabas de mencionar, referirnos a una persona con discapacidad es una persona, justo eso, valga la rebusnancia, es persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad, pero nada de minusválido, nada de tullido, aunque aquí... Inválidas las contraseñas, capacidades diferentes tienen los vasos. Cómo les gusta esa palabrita, ¿verdad? ¿Cómo capacidades diferentes. No, y es que a mucha gente le da miedo ser descriptivo. Sí. Porque si yo estoy frente a alguien sordo, pues,
es sordo. Y pasa con el ciego también. Pasa con el ciego. Suena fuerte, pero es suena ciego. ciego, pero es ciego. O sea, es como, entonces, ¿cómo le digo? El pocaluz. O sea, ¿cómo le digo? Sí. El que ve para adentro. O sea, no, claro. Es ciego. O sea, la cuestión es que ve cómo el prejuicio que tenemos hacia la discapacidad es tan fuerte que si decimos algo hacia la discapacidad en voz alta, lo consideramos un insulto. Uh-huh. O sea, consideramos un insulto decir sordo, decir ciego, decir lo que se te ocurra. Sí. Y no es un insulto, es decir la condición con la que vive una persona, pero reducir la existencia de esta persona a esa condición también es un error. Porque sí, a lo mejor es sordo, a lo mejor es ciego, a lo mejor tiene parálisis cerebral, a lo mejor tiene síndrome de Down, lo que tú quieras, pero no lo conoces. Así es. Es como si yo dijera, por poner un ejemplo tonto, así de, ¿sería yo machista si tengo amigas mujeres y mamá y abuela? Pues sí puedo serlo, a pesar de estar rodeado de mujeres. De la misma manera es como, ¿puedo ser capacitista si tengo amigos con discapacidad? Pues claro que puedes, y no es tu culpa, es porque el mundo en el que vivimos, la sociedad en la que vivimos, nos enseñó desde siempre a pensar y a sentir de cierta manera hacia ciertas personas, y desgraciadamente hacia la discapacidad hay mucha lástima y hay mucha conmiseración, sí, y hay mucha indiferencia. Eso es lo que nos ha enseñado culturalmente el lugar en donde me tocó nacer, que es México. Uh-huh. Y pues bueno, me fue bien, porque en la antigua Grecia nos aventaban de los acantilados. Entonces, si me dan a elegir mexicano ahorita o griego, no, mexicano ahorita, 1000 veces, definitivamente. Aquí no pasa que te avienten en el metro, pero sí, no. Te levantas y órale, ¿no? Exactamente, no pasa de que me cargue la marabunta así de, ibas, ¿no? Sí. Vas, ¿en qué estación te bajas? En el centro, te bajabas. Vámonos para adentro otra vez. Sí. Entonces, sí. ¿Hay diferentes tipos de parálisis cerebral? Sí, porque justo como hay varios tipos de daños motrices que pueden surgir por la señal neuronal, pues puede haber la espástica, que es que se te ponen duras cosas que no deberían ponerse duras. Uh-huh. No, eso no tiene nada, eso que pensaron no tiene nada que ver. Aunque podría ser, pero no. Otra es la atetosis, que es que se te ponen flácidos, cosas que no deberían ponerse flácidos. Ya dejen de pensar en eso, por amor de Dios. Déjense de ver ahí. Atetosis. Atetosis, no es disfunción eréctil, tengo atetosis de pito, decía. No, puede ser espástico, atetosis o mixto. Okay. Entonces, pues o se ponen duros o se ponen aguados, o partes en donde sea duro, aguado, así. Y pues la parálisis cerebral puede afectar desde un miembro o desde una zona del cuerpo hasta totalmente el cuerpo, todo el cuerpo, dependiendo de en dónde esté el daño neuronal y el grado de amplitud que haya tenido ese daño. Entonces, sí, la parálisis cerebral, a pesar de ser una frase que explica una cosa, que tú sepas qué es la parálisis cerebral no significa que la parálisis cerebral que yo vivo es la misma parálisis cerebral que van a vivir todas las personas con parálisis cerebral. Okay. No. Okay. O sea, a mí me tocó, en esta ruleta de la suerte de la parálisis cerebral, a mí me tocó esta. Entonces, ¿quién sabe con quién te vayas a topar en un futuro que tenga parálisis cerebral y a lo mejor sí no se puede mover o no puede hablar, o a lo mejor solo necesita un bastón para caminar, o a lo mejor necesita andadera, o a lo mejor necesita una computadora que hable por él porque de plano no puede? O sea, la parálisis cerebral es, digamos que el punto de partida para todo el universo de motricidad que se puede expresar desde ahí. ¿Se nace con esta condición o se puede adquirir? No sé, platícame esa parte. Es que está curioso, porque fíjate, cuando uno nace con parálisis cerebral, sí se le llama parálisis cerebral, o incluso hay quienes le ponen el nombre de parálisis cerebral infantil, pero cuando alguien la adquiere, muchas veces se llama accidente cerebrovascular. Bien. Tú puedes tener algo parecido a la parálisis cerebral por una ruptura de un vaso sanguíneo en las meninges o por cualquier razón, pero si la adquieres se llama accidente cerebrovascular, pero el principio es el mismo. Hay un daño neuronal que genera un daño motriz, y ese es el punto. Entonces, técnicamente, por decirlo así, si conoces a alguien con parálisis cerebral así con ese nombre, ¿sí? Quiere decir que nació así. Nació así.
y ya después pues ven qué nombre le ponen, pero pues es así la explicación. Correcto. Platícame un poquito de tu niñez, de cómo ha sido tu vida. Tengo entendido que tus papás fueron sin duda determinantes para tener una vida, pues, normal. No me gusta la palabra normal, pero común, como la mayoría de la gente la tiene. Ellos fueron determinantes para impulsarte, nunca te limitaron. Al contrario, puedes, dentro de tus capacidades, lo que estabas desarrollando para acompañarte a terapias. Es decir, siempre fueron grandes impulsores de que llevaras una vida común e integrado completamente a la sociedad. ¿Cómo fue esta parte? ¿Cómo lo viviste? Fue interesante porque hace poco estaba platicando con mis papás al respecto porque estoy escribiendo un libro que próximamente podrán ver en sus estantes. Y pues para eso yo estaba como tratando de pues, rescatar la historia de mis papás, claro. Porque ahorita en el 2025 es muy fácil hablar de estos temas y hay cosas que tenemos más masticadas, pero imagínate mis papás en el 87 que yo nací, no había prácticamente nada de información al respecto. O sea, entonces sí tuve la curiosidad de, pues, cómo le hicieron o qué pasó o qué les tuvieron que decir o qué tuvo que pasar para que ustedes hicieran ese cambio de chic. Porque sí está muy... O sea, desde mi perspectiva es como en el 87, ¿dónde te fuiste a buscar? ¿A quién le preguntaste? ¿Qué pasó? Sí. Y me dijo, no, pues es que tu pediatra era bien feo de modos, pero se lo agradecimos mucho porque él fue muy claro, muy directo. Cuando naciste, nos dijo, mientras más rápido lloren, más rápido van a empezar a hacer cosas por el niño. O sea, como básicamente les dijo, déjense de mamadas. Ajá. Básicamente el doctor les dijo, sé que es doloroso, pero déjense de mamadas, lloren lo que tengan que llorar, porque mientras más rápido empiecen a ir a terapia y a ayudar al niño y a estimularlo, más vamos a poder hacer por él en su proceso del desarrollo. Entonces, básicamente, mis papás entendieron que el falso concepto, el erróneo concepto del duelo de porque nace una persona con discapacidad, porque es un error, el concepto del duelo es más un obstáculo que una ayuda, porque ese supuesto duelo retrasa cosas que tienes que hacer para ayudar por el desarrollo de las personas con discapacidad. Entonces dice mi mamá, cuando yo entendí eso, de que no era una sentencia el que nacieras con parálisis cerebral y que mientras más pronto yo me pusiera a hacer cosas, más posibilidades tenías, dije, pues de eso se trata. Entonces, como que ellos entendieron el rollo de... porque además el pediatra les dijo, yo no les puedo decir si va a caminar o no, si va a hablar o no, no lo sé. Yo no sé porque acaba de nacer. O sea, no lo sé porque cuando nace cualquier niño no lo sabes. Claro. O sea, no se sabe. Claro. Pero lo que sí estoy seguro es que mientras más pronto hagamos cosas por este niño, mejores posibilidades va a tener. No puedo garantizar nada. Entonces, mi papá me dijo, yo por lo que le entendí al doctor, me dijo, este niño puede que camine o puede que no camine, pero si camina, no va a caminar como los demás niños. Pero si corre, no va a correr como los demás niños. Pero si habla, no va a hablar como los demás niños porque pues, hay un daño neuronal y hay muchos daños neuronales que no se pueden reparar. Entonces, pero si mientras más rápido hagamos cosas por ti. Entonces, como que mis papás entendieron de alguna manera muy temprano que la parálisis cerebral era una característica más de mi vida. No que estaba enfermo de algo, no que era una sentencia de muerte, nada. Entendieron que la parálisis cerebral solo era una cosa más que me iba a conformar de mi existencia y ya. Y que ellos iban a tener que aprender a lidiar o a decirme cosas para ayudarme a entenderlo como tal. O sea, yo me acuerdo que cuando era niño, yo veía a mis primos jugar fútbol y pues yo sentado viéndolos, ¿no? Y que le pregunté a mi mamá, oye, ¿y cuándo voy a poder jugar fútbol? Y dice mi mamá, cuando me hiciste la pregunta se me hizo un nudo en la garganta muy cabrón, porque imagínate que tu hijo que tiene 5 años no camina y ve a sus primos jugar y ve a su papá jugando con sus primos, pues quiere estar ahí, quiere jugar. Pero si yo te decía que pronto, era mentirte. Pero si yo te decía que nunca,
también era mentir, porque no tenía idea de los dos. Entonces su respuesta, y la tengo grabada así a fuego en mi cabeza, es como, oye, ¿y tu primo es bueno para las matemáticas? Dije, no, pero tú sí. Sí. Oye, ¿y tu otro primo canta? No, pero tú sí. Ajá, digo, es que así son las cosas. Hay niños que son buenos para unas cosas y malos para otras. Y ya. Y a partir de ahí tú también comenzaste Y de a ahí, procesarlo, a comprenderlo de otra manera, ¿no? exactamente, yo lo entendí como, a mi primo le tocó ser malo en matemáticas, a mí me tocó no caminar. Bueno, Y se comenzó a normalizar, insisto, a verlo desde tu sí, perspectiva, ¿no? Desde tu sí, vida. me ayudó a rescatar mucho mi manera, ¿sabes? O sea, como que mi familia y yo lo entendimos como este pediatra fue muy enfático a Sí. de, no sabemos si va a pasar y si pasa va a ser como se las investigue, ahora sí. Como que entendí que la vida se trata de eso, de que como te las investigues, que no hay una manera específica de hacer las cosas. Entonces realmente no te dio como tiempo a procesar esta parte de la tristeza o de la frustración de ver que había otros niños que sí brincaban, que sí corrían y yo no poder hacerlo. Viéndolo desde esa perspectiva, no hubo tiempo te digo, a la tristeza o la frustración. Yo también quiero. Digo, a lo Pues mejor es el que, anhelo estaba, ¿no? Pero sí, a no sentirte tan mal. pues es que sí estaba, pero bueno, a la luz del tiempo lo puedo ver distinto, pero en ese entonces era como esta frustración de niño de por qué siempre hace lo que a ellos les gusta y no lo que a mí me gusta. ¿No? Porque a mí era como me gustaba jugar videojuegos o juegos de mesa, o sea, me gustaba hacer muchas cosas. Entonces, como que no es que no hubiera tiempo para frustrarme porque me frustraba, sí, y porque me enojaba y porque lloraba, pero a la luz del tiempo entendía que era porque yo no tenía el chance de hacer lo que ellos hacían, pero ellos tampoco se mostraban abiertos a hacer lo que yo quería. Entonces era como no puedo hacer lo que quiero hacer, pero aparte lo que yo quiero hacer tampoco lo quieren hacer ustedes. Entonces era como una doble barrera con la que yo como niño era como, pues entonces, ¿qué hago? ¿No? Si la opción es correr y no puedo, pero la opción que te ofrezco que es jugar videojuegos no quieres, pues entonces, ¿qué? ¿Me encierro? ¿Qué chingados hago? ¿No? Entonces, justo te digo, a la luz del tiempo lo entendí, pero de que hay frustración y de que hay enojo y de que vivimos mucha discriminación de todas las que te imagines, en escuelas, en trabajos, en relaciones interpersonales, de todas las maneras que te imagines de discriminación, las he vivido todas. Y toma en cuenta que yo soy una persona con discapacidad que fácilmente puede pasar desapercibida, ¿no? Si me ves sentado, no hay manera de que te enteres hasta que me ves caminar y dices, mira, trae tumbao y ya, ¿no? Pero, a pesar de eso, fíjate cómo es la gente que tiene muy interiorizado lo que cree que es normal en un cuerpo. Sí. Y un ejemplo que me gusta mucho poner es esta gente que se desespera por gente que camina más despacio que ella, ¿no? Y dice, puta madre, ¿por qué caminas lento? ¿A poco hay reglas para...? Hay velocímetro de peatones, no mames. No existe esa madre, ¿no? Pero justo está muy instalada en nuestra cabeza esta es la velocidad normal para caminar. Si te sales de eso, ya no es normal. Ya. O estás trotando sin rebasar, o estás haciéndole a la mamada, sí, ¿no? O sea, pero justo ve hasta dónde llega un cuerpo que funciona de esta manera, ya no es normal, y al no ser normal ya tengo derecho a hacerlo a un lado. Hacerlo a un lado, claro. Sí. Entonces, pues lo viví todas las épocas de mi vida. Antes de entrar al tema del bullying o de la discriminación ya como adulto, ¿qué pasa en la escuela? Porque, vaya, si hay una etapa que es cruel, es precisamente la de la escuela, la de la primaria, la de la secundaria, cuando dicen que estamos descubriendo cosas, pero también estamos descubriendo cómo joder y cómo chingar a la gente, y entre esas, híjole, te agarras a alguien ahí. ¿Y cómo lo vive alguien que tiene discapacidad? Fíjate que yo en la primaria no viví tanto eso. De hecho, o sea, mis amigos me cuidaban mucho. ¿Sí? O sea, sí, en la primaria. ¿Una escuela de gobierno? ¿Una escuela de número? No. Sí, No. Fui a una escuela de monjas. Sí, claro. Me enseñaban puras madres en esa escuela. Que jamás usé.
pero me Pero no era de cuidaban educación mucho. especial, ¿verdad? No era de No, museo con no. algún... Porque además, esa anécdota es muy buena, porque fui a una escuela de educación especial a ver si me recibían, y cuando me evaluaron los médicos dijeron, no, pues es que aquí tenemos a niños que tienen su motricidad más comprometida, entonces él está en pleno desarrollo, y los niños a esta edad imitan mucho, entonces si él empieza a mostrar ciertas conductas, nosotros no vamos a saber si esas conductas son por imitación a los demás niños o porque él de verdad no puede hacerlo. Okay. Entonces le recomiendo que no lo traiga aquí y que mejor busque que lo acepten en una escuela, digamos, normal o hegemónica, o no sé cómo llamarla. Sí. Y entonces ahí empezó el primer viacrucis de dónde chingados van a aceptar a un niño con un diagnóstico de parálisis cerebral. Porque qué complicado también, ¿eh? Hasta la fecha. Sí, hasta la fecha. 30 años después, 40 años después, y sigue habiendo esta... Pues falta también de personal, falta de información, de capacitación, ¿no? Para tratar a niños. Uno de los argumentos que sí me da mucha risa hasta la fecha que den, es que cuando va un niño o una niña con discapacidad a una escuela y le dicen, no estamos listos para esto porque aquí no damos rehabilitación, y es como, ¿quién te pidió rehabilitar? Yo vengo a clases, güey, yo vengo a que me enseñen, pero la gente... Cuando se trata de una discapacidad, ahí hay otro prejuicio, que las personas con discapacidad solo queremos no tener nuestra condición y entonces lo único que tenemos que hacer es rehabilitarnos, y ya que nos rehabiliten y nos parezcamos entre todos, entonces sí, ya te acepto donde quiera que vayas. Y eso pasa mucho en la escuela, o me pasaba mucho de no, pues no sé. Pero en tu caso te cuidaban tus compañeros. En mi caso en la primaria sí, mucho. En donde ya empecé a padecer el bullying fue más en la secundaria. ¿De burlas? Sí, burlas, golpes, me aventaban la mochila donde sabían que no le iba a alcanzar, así. Afortunadamente yo siempre he sido un chavo. Mi papá también es de barrio, y mi papá me inculcó esta frase que hasta la fecha la aplico, de está prohibido atacar, pero está permitido defenderse. Okay. O sea, tú no puedes llegar y porque se te hinchó, llegar y molestar a alguien, no. Pero si alguien te tiró carrilla, ahí sí, vete a donde quieras porque te estás defendiendo. Entonces, no tengas... O sea, si eso fue lo que pasó, yo voy a ir a meter la cara por ti. Porque pues no... Por defenderte. Exactamente, porque mi papá decía, eso del bullying no se soluciona pidiéndole a los profesores, es lo que dice mi papá, ¿no? Pidiéndole a los profesores que hagan algo porque usualmente no hacen nada. El bullying se soluciona o dando a entender que no te molesta, o que por más que lo intenten no van a lograrlo, o que si se meten contigo les va peor. Es la única manera. Entonces, de ahí aprendí a hacerme amigos más grandes que yo. ¿Y si te agarras a madrazos en algún momento? No, pues, ¿qué bueno, querías? No sé, pues... ¡Golpe de Casimerito! No, pues, ¿cómo crees? No. Aunque alguna vez sí hubo un compañero que pensó que no me iba a defender y lo empujé. Ajá. Y dijo, ay, güey, no. O sea, como que el factor sorpresa jugó a mi favor. Uh-huh. Y así fue que me libré del bullying. O sea, gracias a mis compañeros que eran más grandes que yo. Pero fue una época muy complicada porque, o sea, alguien ñoño como yo, que siempre le gustó estudiar, de repente había días en que no quería ir a la escuela, y para mi mamá eso fue una red flag enorme. Porque es como, ¿cómo este güey que tiene la tarea hecha antes de llegar a la casa ya no quiere ir a la escuela? Sí. Y entonces, pues ya entre mis amigos, algunos profesores, pues ya vieron como estas señales de alarma y ya hicieron algo al respecto. Pero sí, o sea, la base de esas conductas era, pues, contra ¿a quién podemos joderlo? Que está tranquilo. Además dije, te agarraste a madrazos, más no que hayas ganado, ¿eh? Ajá, exactamente. Si nadie dijo que ganara. Solo mira, limpio no se fue. Lo ensucié de mi sangre. Siempre pudo haber sucedido esto. Y de ahí tienes una licenciatura en psicología. En psicología, o sea, lejos de lo que pudiéramos pensar, que es puro desma y nada más te dedicas al stand-up, de lo cual ahorita vamos a platicar. Sí. No, también hay ahí un tema, ¿verdad? Sí. De estudio. Claro, estudié la licenciatura en psicología porque me dio miedo ser médico. ¿Qué es que hay que tener pulso para ser cirujano? ¿Por qué no avisan? Ahí sí te vas a ensuciar de sangre. Sí, óyeme, ¿por qué no me dijeron que hay que tener la mano firme para el bisturí?
Y entonces optaste por la psicología. Me gustó mucho. Me acuerdo que en la preparatoria tuve una maestra, la maestra Belém, que me enseñó introducción a la psicología científica. Me voló la cabeza porque mezclaba todas las cosas que a mí me gustaban mucho. O sea, me gustaba esto de la psicofisiología y ver cómo funciona el cuerpo y cómo las ideas se transforman en actos y así. Y luego vi filosofía, porque muchas de las bases de la psicología inicial del siglo XX pues, están muy basadas en filosofía. Y en ese entonces pues, quería ser músico. Pero una institución de gobierno dijo que por tener parálisis cerebral no podía estudiar ejecución de guitarra, entonces no pude ser músico, pero empecé a ver estudios en donde la música ayuda a la regulación emocional. Entonces, para mí la psicología fue el área que englobaba todas las cosas que me gustaban. Entonces dije, si no está roto, no lo arregles, okay. Y aquí está todo, ¿para qué buscas, hombre? Así, vámonos fácil. Y pues siempre he sido un ñoño, pues ya, nomás era encontrar en qué. Y el tema de la comedia también, ¿cómo llegas entonces? ¿Te gustaba la música? ¿Siempre te ha gustado esta parte como artística, estar en un escenario de pronto? ¿Te ha llamado la atención? ¿Cómo llegas a la parte del stand-up de la comedia? Por accidente, porque en la preparatoria yo me metía a concursos de oratoria y la gente siempre se reía de mis discursos, pero mi lógica en ese entonces era que en los concursos de oratoria siempre hablan de la nación y el amor y el país y la vida, y yo decía, pues nada de eso me interesa, la neta, no, ¿qué puede pasar aquí que haga que eso cambie? Pues no, el discurso va a ser el mismo el año que entra y el año que entra y el año que entra y el año que entra. Entonces cuando me metí al concurso, mi primer discurso era que deberíamos honrar al cuarto de baño porque es donde más lee la gente. O sea, si en lugar de escuelas hubiera baños públicos, seríamos el país más inteligente del mundo, ¿no? Y la gente se reía mucho y ya a mí me ofendía mucho porque era como... ¿Tú sí estabas hablando en serio? Sí, exacto. O sea, yo estaba hablando en serio, dando argumentos, factos, ¿no? Dando facts. Y es como, pero... Porque parecería sarcástico. Ajá. Tú me lo platicas ahorita, digo, pues, exacto, cierto, parecía un amor. Desde exacto. sarcasmo. En ese momento yo no lo vi así. Era como, yo quiero hablar de un tema que sí nos interese a todos. O sea, me acuerdo mucho que otro de mis discursos era la importancia del primer beso en la historia de la gente. Porque basado en cómo fue nuestro primer beso, vamos a juzgar todos los demás. Tienes tu referencia. Exactamente. Entonces, si tú tuviste un mal primer beso, pues cualquier otro beso vas a decir, esta es lo mejor que he probado en mi vida. Pero si tuviste un muy buen primer beso, vas a ser un pinche mamador. Entonces, tenemos que ver a quién besamos. O sea, hay que darle la oportunidad, hay que cuidar a quién besamos. Entonces, la gente se reía mucho. Ahora entiendo que pues rompía con el contexto de un concurso de oratoria, ¿no? Que tú te esperabas un discurso súper serio y formal y llega alguien que no lo es y con un tema que no va para allá, pues rompes. O sea, a nivel comedia eso se llama pez fuera del agua. Okay. O sea, y da risa ver a un pez tratando de ajustarse en un lugar en donde no vive. Y de ahí comenzaste a buscar entonces espacios, no sé, el stand-up ya ves que empieza en algunos barecitos, ¿no? Sí. Antes de convertirse ya en estos grandes shows que ahora se dan. Pero empiezas a buscar espacios en alguna cafetería, en algún restaurante. ¿Cómo fue esa parte? Pues fue porque en la televisión llegué a ver la primera temporada de Comedy Central de stand-up. Uh-huh. Y me acuerdo haber visto lo que hacían los comediantes y yo pensaba, eso me pasaba en oratoria, ¿no? Ellos están hablando de un tema en serio y la gente se está riendo. Quiero ver en dónde más se hace. Entonces ya empecé a investigar y encontré el Woco, el Virgol, el Foro Shakespeare, el Café 22, así, donde empezaron todos. Y luego Gloria Rodríguez, que era una de estas comediantes que vi en este especial, dijo, voy a hacer un curso de escritura de stand-up comedy. Y dije, ella me va a responder mi duda de por qué si yo estoy hablando en serio se cagan de la risa, si yo no quiero que se caguen de la risa, quiero que me escuchen. Sí. Entonces ya así fue que caí, o sea, que lo vi en la tele y empecé a reconocer personas y me fui acercando. Y en el taller fue que sucede que esta maestra dice, los alumnos más destacados de la generación los voy a llevar a abrir shows con los demás comediantes. Y yo fui uno de esos alumnos. Y hacer reír se hace vicio, carnal. O sea, es un vicio muy duro, es muy difícil dejarlo.
Si usted cree que dejar de fumar es difícil, trate de dejar de hacerse el chistoso. Eso es muy complicado. Sí. Entonces, la primera vez que yo me subí a un escenario con algo que yo pensé para hacer reír a alguien más, fue como... además que tiene la reacción. Claro, que es inmediato. O sea, inmediato sabes si funciona o no. Sí. Para mí fue una locura. Y que tener la oportunidad de decir lo que no podías decir en público también, y que la gente se riera con eso, también dices, wow, o sea, sí es un espacio muy, muy valioso para mí. Justamente hablando de esta parte de lo que son las rutinas, de lo que son los chistes, de lo que son los comentarios, a veces parecen lo que decimos políticamente incorrecto. Te cuestionas, y quienes conocemos tu humor, ¿está bien reírse de eso? Bueno, si nos reímos todos nos vamos juntos al infierno. Has dicho que no necesariamente tú haces o recurres al humor negro, sino recurres a esto que nos estás platicando, a experiencias propias, experiencias tuyas, son anécdotas vivenciales. Sí. Y parecería humor negro, pero pues no lo es. ¿Cómo reacciona la gente? Por supuesto, asumo que la mayoría lo toma de muy buena manera, se ríen, la reacción ahí está, pero habrá otros que no les gusta tanto, te digo, y que se sientan un poquito culpables al reírse de un tema como la discapacidad misma. Que esa es una de las reacciones que al menos yo disfruto más tener en mis shows. Reírse de lo prohibido. Esto de, sé que no debería estarme riendo de esto, pero ya me estoy riendo de esto. Sí. Sobre todo porque tengo mucha conciencia de hacia dónde quiero recargar el chiste. Pero justo esta risa con culpa también a mí me habla de que es como una llavecita, una puerta de entrada a ideas que la gente no ha explorado. Es decir, cuando tienes esta sensación de me estoy riendo pero no sé bien por qué, esa pregunta es bien bonita, porque si no sabes por qué te tiene que invitar a cuestionártelo y a ver, porque el tema de la discapacidad siempre se ha usado. O sea, la gente que se cree irreverente hablando de la discapacidad, realmente no es irreverente porque no está diciendo nada nuevo. Siempre se ha usado el mismo recurso. Claro. Lo irreverente sería hablar de la discapacidad desde otro punto de vista. Eso sí sería irreverente. Entonces, a veces la gente confunde el humor negro con un humor hostil o con un humor agresivo. Y entiendo que funciona. Si no, no ¿Cuál sería habría... la diferencia con el humor negro entonces? El humor negro es crítico. El humor negro echa luz a los temas que no se tocan. El humor negro echa luz a situaciones que la gente o no ha visto o no tiene ganas de voltear a ver, ¿no? Entonces, ¿cuándo has visto un comediante hablando de que vive con depresión todo el tiempo? ¿O cuándo has visto a un comediante... Bueno, ahora le está explotando Richo Farrell. Exactamente, ¿no? Pero justamente ese es el humor negro. El humor negro es negro no porque sea agresivo o hostil, es negro porque los temas que tocan no traen luz, no hay luz que los ilumine. Bien. Por eso hay temas que no se hablan, no porque no deban hablarse, sino porque nadie sabe cómo, o es un tema que no me siento cómodo hablando en público. Entonces, para mí, creo que resulta en un humor negro porque es un humor brutalmente honesto en donde realmente te hablo de lo que sentí y de si me enoja algo, de si no me enoja algo, y como no ha habido una perspectiva, no había, porque gracias al cielo ya hay muchas personas con discapacidad haciendo humor. ¿Cuándo habías escuchado a una persona con discapacidad decir, si usted supiera lo que le quiero hacer a su hija, no diría que soy un ejemplo de nada? Claro. O sea, pues, claro que no, porque es un tema que nadie se había planteado, ¿no? Que las personas con discapacidad somos sexualmente activas, ¿no? Tenía un chiste uno de mis primeros chistes que tuvieron cierta relevancia era cuando hablaba de las terapeutas físicas, que pues todas las terapeutas físicas me tocan. O sea, claro. Eso me pasa. Sí. Entonces, nadie se pone a pensar que a uno como usuario le puede gustar. No es que uno tenga malicia o que uno diga, ay... No, pero el cuerpo reacciona. Exacto. El cuerpo reacciona. Pero justo como está este prejuicio de que las personas con discapacidad no sienten no. Entonces, pues no hay problema. Entonces, cuando yo hice ese chiste, muchas terapeutas me decían,
güey, me acabas de arruinar la chamba, cabrón. Yo vivía en paz con mi vida sabiendo que no pasaba nada y no me había puesto a pensar en eso. Y le dije, pues es que esa es tu bronca, no te habías puesto a pensarlo, pero es un hecho. O sea, acercarte al cuerpo de quien sea y agarrárselo como sea, va a despertar una reacción. Por eso tendrías que dialogarlo. Sí, claro. Entonces, siento que el humor negro es ese humor que te permite echarle luz a cosas que nadie ha visto o a temas que nos da miedo tocar. Ese es el humor negro. Entonces, y hablando de pronto de esta parte de reírse de las cosas que pueden parecer políticamente incorrectas, en una de tus rutinas hablas de Bad Bunny y haces una comparación entre con tu parálisis cerebral. Platícanos porque escúchalo, por favor. Debito, mamá, foto. Claro. Ese chiste es muy bonito. Lo disfruto un buen porque desde mi perspectiva habla de la doble moral que tenemos al momento de evaluar a una persona cuando tiene la etiqueta de discapacidad. O sea, como que mucha gente lo etiquetó como si el retrasado es Bad Bunny. Y es como, pues bueno, órale. O sea, cada quien le puede dar la interpretación que quiera, pero yo como lo pensé es, las personas con parálisis cerebral ya tenemos ese acento, ya nacemos así, muchos ya hablamos así, pero a Bad Bunny no lo mandas a terapia de lenguaje, a mí sí. ¿Cuál es tu diferencia si los dos hablamos igual? ¿Cuál es la regla que mide que Bad Bunny necesita o no necesita terapia de lenguaje? ¿Cómo lo entendió el mundo? O sea, son puras preguntas que me hago alrededor y solo fue hacer notar eso. Pues porque sí, si tú convives con personas con parálisis cerebral, tienen ese mismo acento. Y por lo menos en lo más profundo de su pensamiento y de su ser, ¿cuántas personas no han dicho, parece retrasado mental? O canta como retrasado mental, haciendo, por supuesto, lo cual no es nada correcto, señores. No es nada correcto referirse a eso. Pero como dices, en lo más profundo de nuestros pensamientos, hemos dicho, este cuate parece retrasado mental. Ajá. Lo cual, insisto, no es correcto, pero supongo que es ahí lo que despierta la risa. Sí, claro. Lo que es el trigger de la risa. Y ¡pum! Porque estás conectando dos puntos de vista. Lo he pensado, no lo he dicho, lo Exactamente. he pensado. Ya hay como permiso para reírte, ¿no? Claro, claro. Entonces, a mí me parece tremendamente injusto que alguien que no tiene parálisis cerebral se haya robado el acento de mi gente para tener éxito. Y haciéndose multimillonario a costa de la espasticidad. ¿Cómo se atreve? Cuéntame sobre Alexis Ojitos de Huevo y sobre la serie que vaya que los ha catapultado, vaya que los puso, como dice mi abuelito también, en el mapa y en los cuernos de la luna. ¿Qué serie? Y es precisamente por eso, por abordar el tema de la discapacidad, justo desde eso, desde la risa. Si ustedes no lo han visto, sí. Perdónenme aquí, a ver si no me corren por hacerle publicidad, pero vaya que vale la pena, porque además trae el mensaje para concientizar desde la risa, y es ahí donde, híjole, pues sí es cierto, son cosas que pasan, son personas con las que convivimos, con las que nos topamos. Platícame un poquito cómo llegas a ese proyecto y qué significa el antes y el después de Ojitos de Huevo, y trabajar, por supuesto, con Alexis. Bueno, con Alexis ya había trabajado desde hace un buen, porque, no sé, te digo que estas categorías que tiene la gente en la cabeza funcionan muy extraño, porque hubo una temporada de un programa que se llamaba Duelo de Comediantes, en donde ponías a comediantes a echarse chistes, y entonces dijeron, ay, no hemos subido a lisiados, pues el ciego con el chueco, chingue su madre, ¿no? O sea, como que es como, tengo que poner mujeres contra mujeres, hombres contra hombres, chuecos contra chuecos, o sea, es como eso. Sí. Y luego me pusieron contra el Capi, lo cual no sé qué pensar al respecto. Yo digo, ¿no? Sí, yo digo que es compa honorario disca. No sabemos en qué aspecto, pero seguramente es compa honorario disca. Sí. Entonces, ahí lo conocí y ya teníamos un buen rato de convivir. Y me acuerdo que en ese entonces todavía era pandemia, íbamos ya en lo último de la pandemia, y me hablaron para decirme que había un casting de un comediante, o sea, que el perfil que querían era un comediante con parálisis cerebral. Y yo dije, bueno,
suena que soy muy apto. Parece. Saco 8 sin estudiar. Porque además sí fueron vivencias que pasaron ustedes como cuates. Muchas eran vivencias que vivimos juntos, otras eran cosas que se inventaron en el cuarto de escritores o inventamos en el cuarto de escritores, pero hay muchas cosas que sí están inspiradas en la vida cotidiana y en la vida real. Y agradezco mucho a la casa productora de la serie porque no quiso jugar a que sabía lo que estaba haciendo. O sea, algo que les agradezco mucho a toda la banda de Perro Azul y a todos los que estuvieron en la serie, es que llegaron con esta disposición de no sabemos nada. Es la primera vez que vamos a trabajar con personas con discapacidad en un proyecto así. Ustedes son los guías. ¿Qué necesitan? ¿Qué no necesitan? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Si hacemos esta escena, ¿tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Es verosímil? ¿No es verosímil? Porque algo que me gusta mucho de la primera temporada es que son situaciones que, si bien pueden sonar extrañas, son muy posibles. Sí ocurre. Son muy posibles. O sea, sí es muy posible. ¿Cómo qué? Por ejemplo, ahorita que te acuerdes. Cuando cruzando la calle. La escena en donde Charlie va guiando a Alexis para cruzar una avenida grande. Y es un chavo con muletas guiando a un ciego y nadie se para. Nadie se para decir, no, pues hay que cruzar, o el policía diciendo, no, pues hay que hacer que el semáforo dure más o algo. No, nadie se para y eso es muy común. O la escena de, ya bajamos 4 pisos de un edificio que no tiene elevadores, que no es nada accesible, y entonces el ciego me dice, güey, olvidé la cartera. Puta madre, y vas para arriba. O sea, que es muy chistoso, pero es una realidad. Es muy probable que alguien, o en muletas, o ciego, o en silla de ruedas, le sucedan estas cosas. Me platicó una persona ciega también, dice, me ha pasado, me ve la gente esperando a cruzar el semáforo, y te toman por iniciativa, ya ni te preguntan, y ya cuando estás señora, yo estaba esperando un Uber, o señora, yo iba para la otra calle, ay, perdón, te regreso, no, pues ya déjeme aquí, ya qué, ¿no? Pues son esas cosas de... Sí, que parece que son chistes, que son cosas como planteadas desde la imaginación, y no, son cosas que nos han pasado. El guión entonces siempre estuvo pensado de esta manera, no hubo de pronto en el camino que por autocensura dijeron, no, esto va a sonar un poco fuerte, o no, mejor no lo pongamos así. Hablando de esta libertad que les dan a ustedes como personas que lo viven a diario. Pues nos dieron mucha libertad, pero sí hubo mucho miedo por parte de muchas personas. Hubo cosas que no utilizamos, hubo cosas que cambiamos, porque obviamente como era la primera serie, o es todavía la primera serie, en la que los personajes viven con discapacidad y se tocaba el tema directamente, volvemos a lo de lo negro, ¿no? Se tocaba el tema directamente, pues obviamente había este miedo y este resquemor de decir, güey, ¿qué tal que la cagamos? ¿Qué tal que cruzamos una línea? ¿Qué tal que...? Y nuestra actitud siempre fue, pues intentémoslo. Si sale, salió, y si no sale, no salió. Intentémoslo, no es mi lana. Ajá, pues sí, yo creo. La lana de usted. No, y justamente muchas de las cosas, o sea, hasta donde yo supe, muchas de las cosas, incluso la misma serie estuvo a punto de no salir. ¿Ah, sí? Porque a la gente le daba miedo sacar un contenido de personas con discapacidad y tener el temor de tocar el tema de manera inadecuada. Y sin embargo, el exitazo que sigue siendo, porque sigue siendo los primeros lugares, no solo en México, en Latinoamérica y en otros países, de qué bien lo toma la gente, ¿no? Que, como dices, de pronto abrir esta caja, que no necesariamente sea una caja de Pandora, sino una caja de información, y de que ahí está, de exponer el tema de algo que existe, no sé por qué de pronto no queremos hablar de ello todavía, pero pues ahí está, y personas que viven, tienen que transportarse, tienen que trabajar, conviven, se divierten, toman, en fin, vaya, hacen su vida completamente común y corriente como la hacemos la mayoría de las personas. Ahora, no solamente las películas queremos que estén hechas de nuestro modo, de nuestra perspectiva, desde la perspectiva, lo voy a poner así hegemónico como tú lo has planteado, desde la persona común. También están hechas las calles, las rampas, los puentes, la infraestructura urbana está hecha desde un punto de vista de una persona que no padece ninguna discapacidad, por lo cual muchas veces es cero
funcional. No tengo la estadística en la mano, pero seguramente el 90% de las veces es cero funcional. Hay letreros de pronto en braille y nos consta en oficinas de gobierno a donde en vez de decir oficina dice baño. A donde el baño No, dice dirección y no dice, ¿sabes? Entonces, o por desconocimiento o porque a la gente le vale el 5 minutitos estacionarme en la rampa. Es por aquí, ahorita no va a pasar. No, señores, no lo sabemos si pasa alguien con muletas, si pasa alguien en silla de ruedas, alguien que tenga dificultad. Pero ese 5 minutitos, ese ahorita me muevo, ese no se usa. Entonces, está visto, insisto, desde el punto de vista de alguien que no tiene ninguna discapacidad. Ajá. Y por ende es cero funcional. ¿Ustedes cómo viven esta parte a nivel urbano, principalmente a lo que ustedes se enfrentan día a día y que además se exponen a un accidente, sí, claro, por tantito perder la vida? Claro, pues es que es horrible. Es que es horrible. Le preguntes a quien le preguntes. Y creo que el error que se comete es justo pensar que estas adecuaciones solo le funcionan a las personas con discapacidad. Y no, hacer una sociedad que priorice al peatón, ya ni siquiera hablemos de accesibilidad. Claro. Hacer una ciudad que priorice al peatón le ayuda a todo mundo. Si en lugar de escalones hubiera más rampas, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tú vas al metro, en donde están unas escaleras y una rampa de silla, el 90% de la gente se va por la rampa, aunque sí, no la necesite. Eso no quiere decir que estos güeyes sean unos inconscientes. Quiere decir que, al igual que yo, detestan las escaleras. Entonces, si ya sabes que la gente detesta las escaleras, ¿por qué las sigues poniendo? Pon rampas en todos lados y se acaba la situación. Porque una rampa no solo beneficia a un usuario de silla de ruedas, beneficia a la carriola, a los diablitos, claro, a los que van en skates, a los que van en patines. O sea, pero justamente pensamos en esta accesibilidad solo como un recurso para las personas con discapacidad, cuando no es cierto, porque también es muy sabido que muchos de los beneficios, o muchas de las adaptaciones más bien, que se hacen hacia las personas con discapacidad, no las usan personas con discapacidad, las usan hegemónicos. Sí. Eso quiere decir que no nada más me sirve a mí, te sirve a ti también. Entonces, creo que el problema es justo entender esta cosa, o entender que la discapacidad es, de nuevo, como un ser humano aparte, cuando formamos parte de la comunidad y que si hacemos ajustes razonables en todos los espacios, no nada más me beneficia a mí, beneficia a todo mundo. Imagínate que todos los baños, todos, fueran accesibles para que alguien en silla de ruedas pudiera entrar. O sea, que fueran del mismo tamaño. Sí. O sea, no solo sería funcional para el usuario en silla de ruedas, sería funcional para la chava que va al antro y tiene ganas de vomitar y no tiene dónde dejar la bolsa, sí. Entonces la cuelga o sea, ¿me explico? Sí, o sea, hay beneficios. Hay beneficios para todos, para toda la gente. La mamá o el papá que quiere cambiarle el pañal al bebé se metería al baño, no tendría ni un pedo porque cabe todo ahí. Pero justo pensamos o segregamos a la persona con discapacidad y vemos que esos ajustes solo benefician a la persona con discapacidad, al punto que hay gente, que no entiendo cómo hay esa gente, que dice que esos son privilegios para las personas con discapacidad. Pues. Y es como, no es un privilegio, güey. Yo tendría que poder ir al baño si quiero, yo tendría que subir al primer piso si quiero, yo tendría que poder moverme de punto A a punto B si quiero y sin que me cueste más de lo que te cuesta a ti. Así es. Pero creo que la cuestión no es que seamos, que sí lo somos, o sea, sí somos irrespetuosos con las pocas medidas de accesibilidad que puede haber, pero también tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y ver que si hay algo diseñado con accesibilidad universal quiere decir todas las personas. Entonces, pregúntate cómo te beneficia a ti que en lugar de libros haya audiolibros, por ejemplo, que un audiolibro es muy accesible para una persona ciega, pero yo conozco un buen de gente que se sale a correr y mientras corre va escuchando su audiolibro. Y es una tontería si quieres, pero eso es una medida de accesibilidad porque una persona ciega o una persona no ciega que prefiera un contenido audible, lo va a poder disfrutar. Claro. O los subtítulos en las pelis. Hay gente que ahorita
ya ni siquiera escucha las series o las pelis, las está viendo porque no puede andar contaminando auditivamente. Entonces ves la serie con subtítulos, entonces es una tontería quizá, pero algo que para una persona sorda que sabe leer español puede ayudarle, le ayuda a todos en realidad. O hay como omisiones que a mí se me hacen muy extrañas, porque la lengua de señas mexicana es una lengua nativa reconocida por la Constitución de mi país, pero ¿enseñan lengua de señas mexicana en todas las escuelas? No, porque se piensa que la lengua de señas mexicana solo es para sordos, cuando la lengua de señas mexicana es una lengua. Y tú puedes ir a tu escuela, a tu Duolingo, y tendrías que poder aprender lengua de señas mexicana, no porque estés en contacto con alguien sordo, sino porque es un idioma, como cualquier otro idioma, que podríamos aprender. Entonces, creo que la clave es dejar de pensar como con estas medidas, dejar de pensarlas solo como exclusivas a personas con discapacidad. Y hablando de esta parte, bueno, es la parte urbana, la parte de la accesibilidad, pero en la parte legal, una persona con discapacidad tiene menos derechos, es decir, igualmente, por supuesto, puedes votar, puedes casarte, si quieres adoptar, si quieres rentar. ¿Se limitan los derechos a nivel Estado? ¿Están limitados? ¿Si hay alguna cuestión o de qué manera funciona? Algo que no te permita. No, es que es muy curioso porque no sé si ustedes lo sabían, pero si no lo saben les voy enterando que la ley internacional o la convención internacional que defiende los derechos de las personas con discapacidad lo promovió México. O sea, si ese instrumento legal existe es porque Gilberto Rincón Gallardo en su momento lo promovió y la ONU dijo, está chido, y hizo que todos los estados de la ONU lo firmaran. Entonces, legalmente, México tiene todo el marco legal para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. La gente que se dedica a ver eso no tiene idea. Entonces, justo creo que legalmente lo que sucede es que hay muchos avances muy interesantes, hay muchas leyes que nos respaldan, pero las personas que las ejecutan no tienen ni idea o le dan privilegio a sus propios prejuicios o a lo que ya sabían y ya no se actualizaron. Entonces, legalmente sí hay muchas trabas, pero las trabas que hay suelen ser porque las personas que tratan de ejecutar estos principios pues no tienen algo que yo le llamo perspectiva de discapacidad, que es como, lo primero es la persona y yo no voy a pensar en regular si esta persona debería o no debería hacer una cosa, sino qué apoyos y qué salvaguardas le tengo yo que garantizar para que esta persona pueda hacer lo que ella quiere hacer. Vamos a ir cerrando ya esta charla porque si no aquí nos pasamos todo el día platicando. Además, mi Kike ya se está poniendo ahí todo punky, como que hay temas sensibles, ya lo vimos. Pero otro de los derechos también es el derecho a sentir, el derecho a la sexualidad, ya lo platicabas al principio. ¿Cómo vive su sexualidad una persona con discapacidad que, como bien lo decías, siente, fantasía, le funciona perfectamente todo? Y cuando digo todo es todo. Sí. Entonces... Ay, ¿qué me sabes? Te creas. Pero te gustó, ¿no? ¿Cómo vive una persona con discapacidad su sexualidad? Híjole, en mi caso fue muy raro porque uno crece en un entorno en donde la persona con discapacidad, en este caso yo, no la tiene. O sea, como que es un tema que no se habla... como que la gente luego dice, no, pues luego vemos, ¿no? Y conforme vas creciendo y vas sintiendo cosas de tu cuerpecito, sí empiezas a preguntarte, oye, ¿y qué se hace con esto, no? Afortunadamente con mis papás nunca tuve una bronca para hablarlo, pero lo que sí me empecé a topar era que está mucho este estigma de que si yo le parecía atractivo a una persona, la persona se cuestionaba qué estaba mal con ella por sentirse atraída hacia mí, ¿no? O sea, era como, ¿estaré mal? ¿Tendré un fetiche? ¿Estaré loca? Uh-huh. O si no se lo preguntaba, a mí me tocó escuchar a
personas con las que llegué a salir, que su familia les decía cosas del tipo, si tú estás bonita, hija, ¿por qué no te encontraste a alguien que no estuviera enfermito? Cosas así. Entonces, el ejercicio de la sexualidad en las personas con discapacidad es complicado, no solo porque hay que librar un chorro de tabús al respecto de la discapacidad y un chorro de tabús al respecto de la sexualidad, sino que socialmente también se han puesto muchas trabas para que las personas con discapacidad podamos disfrutar de nuestra sexualidad libremente. O sea, por ejemplo, hay personas que tienen daño medular, y las personas que tienen daño medular, pues obviamente su capacidad de lubricación, en el caso de gente con vulva, o de erecciones en el caso de gente con pene, no se puede hacer por el daño medular. Pero, ¿cuántos hombres con daño medular supondrías tú que les gusta la estimulación prostática? Pues no, porque está el tabú de los hombres no se meten cosas por ahí. Sí. Entonces, es como un ejemplo muy, muy claro de cómo la sexualidad está muy atravesada por los prejuicios de la sexualidad misma, pero también por los prejuicios de que una persona con discapacidad no puede, no debe, no sabe o no entiende lo que es el placer o lo que es la sexualidad. Entonces, si vivimos en una sociedad que de por sí no habla de la sexualidad tan abiertamente, y luego para las personas con discapacidad, pues menos, es complicado. Y es complicado también cuando la sociedad misma pone a la persona con discapacidad en un grado inferior a ti. Entonces, si te sientes atraído o atraída hacia una persona con discapacidad, pues muchas veces las palabras que se utilizan para hablar al respecto es que es fetiche, o que está como, es una perversión, o Cuando algo ni así. al caso, o sea, Cuando puede ser atracción pura y dura. Cualquiera su manera de ser, su físico, las dos, en fin. Exacto. Importante también que haya en casa la información, el conocimiento. Supongo que en los centros donde hay terapia, donde hay asistencia, también les pueden informar. Hay asistentes sexuales, sí, se llaman ahorita se está... Porque mientras tú puedas pues darte grasa, pues, o irte con una persona, mientras tú seas de alguna manera autónomo, pero sí hay personas que, como lo dices, están en una silla de ruedas o están postrados en una cama, pero igual necesitan también para ellos existen estas personas que son asistentes sexuales. Ahorita se está pugnando mucho por la regulación de la asistencia sexual como un trabajo, porque no hay que confundir autonomía con autodeterminación. Son dos cosas diferentes. Autonomía es que yo pueda hacer las cosas por mí mismo, y la autodeterminación es que yo pueda decidir las cosas de mi vida. Entonces, hay gente que no es autónoma, pero puede decidir. Entonces, esas personas son las que necesitarían, por ejemplo, de un asistente sexual. Pero, pues, muchas veces este prejuicio capacitista hace que pensemos que autodeterminación y autonomía sean sinónimos, y no necesariamente. Y un asistente sexual no necesariamente tiene que ser una persona de la vida galante. Al contrario, debe tener un conocimiento para tratar a ya una discapacidad mayor, ¿no? Sí, pues estamos hablando. Idealmente tendría que ser una persona que sepa qué onda, pero también, ¿cómo te diré? Es que es muy difícil que exista esta apertura, porque todavía la gente que lo está regulando no sabe si es trabajo sexual o no, que sí lo es, ¿no? Y entonces admitir la asistencia sexual como trabajo sexual implicaría otras cosas. Entonces es un tema complicado, pero justo volvemos a lo mismo de que la sociedad toda está construida en la lógica de que todas las personas son autónomas y autodeterminadas, y no es cierto. Hay personas no autónomas que son autodeterminadas. Entonces, ¿qué garantías tienes tú para poder ejercer tu sexualidad, por ejemplo, libremente, si yo no me puedo mover? Claro. Entonces, sí hay, o sea, para mí la discapacidad o la comunidad con discapacidad pone de manifiesto todas las fallas que el pensamiento hegemónico genera para todos, no solo para nosotros. El ser una persona con discapacidad te da
mayor licencia para reírte de otras personas con discapacidad, para hacer este tipo de humor del que estamos hablando, sin pelos en la lengua. A mí se me ocurre que es como cuando te pones una botarga, te pones a bailar y hacer cosas que no harías, como dices, sin la botarga. ¿Consideras que te da mayor licencia para burlarte de las cosas políticamente incorrectas? No sé si me dé más licencia para burlarme, pero me da más campo de acción. Porque, ¿cómo te diré? En el campo de la comedia, afortunadamente, yo vivo en una sociedad en donde soy el inferior. Entonces, a todas las personas les gustan las historias del underdog, ¿no? Sí. Del güey que no pensé que fuera a ganar, llega y se chinga a alguien, ¿no? Entonces, yo creo que vivir con una discapacidad me pone en automático en esa posición. Entonces, lo que yo haga o diga frente a mi adversario va a ser bien recibido en el sentido de, pues es que yo no daba un peso por este güey y resulta que... pero no es que me dé derecho a burlarme, porque creo que no es lo mismo hacer comedia que burlarse de alguien. Para mí sí hay una diferencia. En la comedia hay un ejercicio intelectual y hay un ejercicio cognitivo de tengo que conectar dos puntos que al parecer no tenían relación o tengo que hacer un juego lingüístico ahí. Para burlarme te veo y te defino y se acabó. O sea, no hay gran ejercicio. Para mí la comedia... Sí, o sea, si tú vas a pagar por un show de comedia, vas a pagar por ver algo que no podría ser tu amigo borracho. Ok. En una peda, ¿no? Y sería muy incongruente que alguien se ofenda, ¿no? De lo que va a escuchar en estos lugares. Claro, porque ya hay un acuerdo entre el público y tú como comediante, ¿no? También, si no distinguimos los contextos en los que vivimos, nos va a ser bien difícil la vida. ¿Se te ha ofendido alguien en la audiencia? Así que, sí. ¿cómo? O sea, y voy de eso, que sabes lo que vas a ver, lo que vas a escuchar, que verte no es muy agradable que digamos. Escucharte a lo mejor sí, pero óyeme, por eso ¿cómo te atreves? sabes lo que vas a ver. Y aún así se ofenden, pero se ofenden con el tema de lo que estás tratando, del tema que estás hablando. Si ya pagaste, y si pagaste un billete y te viniste a tomar un trago, y aún así te ofendes, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué se ofenden? ¿Por qué te ha sucedido? Pues, y más de una vez, por lo que veo. Sí, pues me ha pasado literalmente literalmente me han dicho, no deberías estar hablando de esto. Pero si vine a escuchar. Ajá. O sea, ¿qué pensaba que me ibas a platicar? Ajá, ¿no? y es como, ¿y qué quiere que le diga? Pues, si así nací, o si así estoy, si sí me pasó. O gente que no me cree que vivo con parálisis cerebral, se ofende muchísimo. Y es como, pues que de ahí se me ocurrió así un chiste que cruza una raya. Peor tantito, ¿no? Ajá, que te estás burlando de. Sí, entonces digo, ya sé que no me veo como ustedes esperaban, pero ¿qué esperaban ver ustedes? Entonces, poner de frente el prejuicio de la gente es incómodo. Y una cosa es la risa de disfrute y otra cosa es la risa incómoda. Sí. Entonces, a mí me gusta a esta gente que no ha reflexionado lo que está haciendo, porque también es como, pues vienes a un show de comedia, carnal. O sea, o carnala, o sea, sabes que aquí es o tendría que ser un escenario en donde el comediante plantea un universo que se le ocurrió y que tiene el fin de entretener. No, y si por alguna cuestión no saben quién eres, pues infórmate contigo o con quien sea, ¿no? A ver qué tipo de concierto, a ver qué tipo de comedia, a ver qué tipo de película incluso. Claro. Porque pasa hasta con las películas. Ay, qué mal, pues no sabías lo que venías a ver. Sí, exactamente. Qué exageración pues no. de películas. Pues sí, es de superhéroes, ¿no? Entonces, sí. Es como si no conoces a la persona que vas a ir a ver, pues infórmate. Pues claro. De qué se trata y ya. O si te metes y no te gustó, pues te la bancas y dices, ¿no? pues bueno, ni modo, no me gustó y ya. Pero pues también es como, ¿por qué? O sea, yo también siempre he sido de estas personas, siempre he sido una persona que piensa que todas las personas merecen respeto, pero sus ideas no. Okay. O sea, yo puedo cuestionar todas las ideas. Yo tengo derecho a decir, tu opinión es estúpida. Porque puede que lo sea. Sí, o sea, porque puedes opinar lo que quieras, pero hay argumentos, hay fundamentos. Y ya a partir de ahí, y a partir de ahí ya juzga todo. Eres una persona, pues, por supuesto, súper llevadera, eres desmadroso, te gusta el alcohol, las drogas y todo lo que apendeje, pero si alguna de estas cuestiones interfiere, ¿llevas algún tipo de tratamiento
no sé, interfiere o ha interferido con el tema de la discapacidad de llevar una vida también de fiesta y de desmadre como Pues sé que te fíjate, gusta. pues fíjate que justo ahorita estoy escribiendo esta onda de que soy como Benjamin Button. O sea, yo nací siendo un anciano. O sea, mis drogas más duras son el ketorolaco y porque me cae pesado la panza. O sea, o sea, como que a mí el desmadre me llegó tarde. O sea, a mí el desmadre me llegó ahorita, ¿no? O sea, o cuando empecé en el stand-up. Entonces, pues sí empecé a ver un poco que si uno se iba como gorda en tobogán, nos podía llevar a lugares muy, muy, muy oscuros. Entonces, sí creo que mi ñoñería en ese caso me salvó bastante de meterme en esos torbellinos oscuros y tormentosos, pero sí he tenido que aprender a hacer un equilibrio. Y uno nunca aprende en cabeza ajena, uno aprende regándola y no acordándote lo que hiciste un día antes y cosas así. Pero en realidad no ha interferido mucho en mi vida. Ha sido como, yo diría, como cualquier persona que de repente se le abre la puerta y de, aquí hay una dulcería, date, ¿no? Y ya tú decides, ya tú decides si te metes o no. Y en mi caso, pues como toda mi vida estuve rodeado de médicos, doctores, enfermeras que me explicaban y todo, pues uno también crece con miedo. Sí. Uno se aprende y conoce historias que dices, no, mejor me la llevo tranquila, bro. Pero sí he aprendido también a disfrutar mucho de ciertas cosas, porque también vivir con discapacidad y vivir en una sociedad en donde pues de repente pareciera que tú, para vivir como persona con discapacidad en esta sociedad, tienes que ser el lisiado non plus ultra, ¿no? El güey que rompa récords y haga todo, y de repente tienes que estar en chinga todo el tiempo. Y una duda que tengo en mi cabeza siempre es si las oportunidades que tengo me las dieron porque soy bueno en lo que hago o me las dieron porque vivo con una discapacidad. Y uno tiene que ir en constante mejoramiento. ¿Y por qué fueron? ¿Por qué consideras que fueron? ¿Porque eres bueno o por el tema de la discapacidad? Pues yo digo que porque intento hacer las cosas diferente. O sea, yo no sé si soy bueno o soy malo en lo que hago. Lo que sí he escuchado mucho acerca de mi trabajo es, qué bueno que hagas esto. Nunca había escuchado un chiste así, o nunca había pensado en esto, o algo así. Y eso me informa de que estoy haciendo cosas diferentes. Entonces, pues creo que tratar de hacer las cosas diferentes pues me ha llevado a un buen lugar. ¿Te imaginas que hubiera sido tu vida sin la comedia? Y que no hubieras nacido con esto. Finalmente se nace como dices, una cosa te llevó a la otra, pero al final lo descubriste, al final lo traías y a través de de las anécdotas que nos platicas, descubres que eres bueno para la comedia, para platicar, sobre todo para generar conciencia, que era lo que comentábamos al principio, ¿no? Que traes un mensaje y traes esta generación de conciencia, y qué padre que se visibilice a través de lo que sea, pero que se haga visible. En este caso es de la comedia, en este caso es del humor, habrá quien le guste, habrá quien no le guste. ¿Te imaginas cómo hubiera sido tu vida? ¿Qué tipo de persona serías si el humor no hubiera estado presente? ¿Y cómo llevarías esta discapacidad sin el humor? Sin el humor, híjole, me cuesta mucho trabajo imaginármelo, porque, pues te digo, mi papá es de barrio, entonces desde siempre me hacía ver películas y me hacía chistes, y mi papá fue mi primer bully, entonces él me curtió, entonces, y desde siempre estaba el humor y estaba el hacernos reír de alguna manera. No sé si la comedia, o sin dedicarme a la comedia, qué tan distinto sería, porque sí también algo que le agradezco mucho a mi familia es que me enseñó que hay cosas que se hacen más grandes si te las tomas en serio. Entonces, que hay cosas que no merece la pena tomártelas tan en serio y que a lo mejor ahorita te duele y ahorita te lastima, pero mañana se va a pasar y nos va a pasar otra cosa. Entonces, creo que si no tuviera la comedia, si no me dedicara a la actuación, definitivamente me estaría perdiendo de algo muy grande en mi vida. Es un espacio muy, muy hermoso, muy divertido.
distinto, muy distinto a lo que yo tenía presupuestado para mi vida. Yo Sí. quería ser terapeuta y tener mi consulta y el que sigue y seguir estudiando y investigando y ya. Pues de alguna manera das terapia a través de la risa, a través del humor. O sea, al final el objetivo creo que se está cumpliendo y insisto, a través del mensaje, de la concientización, es que lo estás logrando, ¿no? Muchas gracias. De manera diferente, no estás esperando un paciente sobre otro, pero al contrario estás llegando a grandes masas. Me atrevo a decir que es a grandes masas, a partir, por supuesto, de lo que decíamos el antes y después de la serie. ¿Cuánta gente no se sintió identificada? Seguro que recibes miles de mensajes diariamente. Entonces ahí es tu termómetro, ¿no? ¿Cómo se siente la gente? Voltean a ver, oye, yo también me siento así, también me ha pasado. Yo creo que la terapia también ahí está presente y de manera masiva. Muchas gracias, de manera masiva. Seguramente no vas a ganar lo mismo que si fueras 1 por 1, pero pues pero pues mira, ya es lo de menos el dinero, ¿no? Ya me ahorré trabajo, mira, sí, mi querido Quique, para finalizar, tus redes sociales, por favor, ahí, porque además, insisto, ahí está una terapia de manera personal y Quique contesta también si alguien tiene una duda, algo que está pasando en un mal momento. Así es. ¿Cuáles son tus redes? @Quique bien parado, ahí me encuentran en todas las redes sociales. Quique con K y bien parado con todo lo demás, así me encuentran en todas las redes sociales. En Instagram, en YouTube, en todos lados me encuentran ahí. Haciendo todo lo que hago, comedia, psicología. Ahora voy a empezar a analizar contenidos que hablen sobre discapacidad, entonces ahí andamos haciéndole de todo. Ahí está también la serie de Ojitos de Huevo. Ahí está, ya hay 2 temporadas. De Huevo, están las 2 temporadas ya, disfrútenlas mucho. ¿Habrá posibilidad de una tercera? Esperemos. Ya se murió tu personaje. No pues no les puedo spoilear, pero pues véanla y díganme si tiene posibilidad. Yo diría que hay posibilidad, o sea, en la trama hay posibilidad de muchas, pero siempre hay chance. No, además, qué importante labor lo que haces, qué importante labor desde todos los sentidos, digo, como comediante, como estando, pero como actor, como activista. No te consideras un activista, pero sí, lo buscamos ahí en la definición, seguramente, claro que entras, y qué bueno que visibilices a la banda disca, como le dices, sí. Y que todos tomemos conciencia, todos hagamos conciencia, todos nos pongamos en los zapatos, está muy trillada la frase, pero nos pongamos en la silla o en los zapatos de los demás. En los zapatos ortopédicos. Y ahí estamos. Muchísimas gracias, mi querido Quique, gracias por compartir. No, hombre, gracias a ti. Una página más de este libro llamado Hechos de Ti. Les recuerdo, déjenos sus comentarios aquí en la cajita y también suscríbanse y vamos a hacer más viral Hechos de Ti. Hasta la próxima. Quique, gracias. Oye, ¿tiene que ser frentona toda la gente que venga contigo? ¿Por qué? No, por nada. FIA Podcast. Encuentra todos nuestros contenidos en tu plataforma favorita y súmate a la conversación.